Ok. Los objetivos de la segunda clase. Vamos a definir lo que es miocardiopatía. Vamos a clasificar según su etiología y la clasificación fisiopatológica. Realmente este es el corazón de la clasificación fisiopatológica de la miocardiopatía. Y vamos a analizar la miocardiopatía primaria y secundaria desde el punto de vista fisiopatológico y clínico. La definición. Quizás aquí hay un poco de confusión. El término obviamente tiene un problema semiológico porque son muchos sinónimos. Hay que decir lo mismo, pero pequeñas diferencias. ¿Qué es miocardiopatía? Es un grupo de enfermedades que afectan específicamente y primariamente al miocardio y no son consecuencia de las causas habituales. Como ven, hay criterios de exclusión para la definición. Hipertensión. La hipertensión afecta al miocardio, pero si es por hipertensión ya no es miocardiopatía, sino cardiopatía. Como ven, es algo simplemente de la forma de llamarlo. Igual con las enfermedades valvulares, que da cardiopatías congénitas. La isquemia de una cardiopatía isquémica o anomalías pericárdiacas que ya vimos ahorita que también dan cardiopatías o pericardiopatías. La miocardiopatía, si el paciente no tiene ninguna de estas causas y tiene una enfermedad que afecta específicamente al miocardio, se llama miocardiopatía. ¿Okay? O cardiomiopatías también aparecen en la literatura en algunos temas. Si no tienen estos elementos, simplemente se llaman cardiopatías como elementos secundarios a las causas habituales. Entonces, ¿cómo se clasifican las miocardiopatías? Se clasifican, por supuesto, en cosas primarias y secundarias. Primarias comienzan primariamente por el corazón, la afección del músculo cardíaco, y no hay enfermedades sistémicas que las expliquen. Entonces, en cardiopatía primaria, por supuesto, están otra vez las idiopáticas. Muchas veces no encontramos la causa por diagnóstica y las excluimos dentro de este grupo. Pero ya existen las formas idiopáticas que en todos los centros más avanzados del mundo siempre les queda un pequeño porcentaje que no logran detectar la causa. Una miocardiopatía de abajo idiopática. Dentro de la miocardiopatía primaria está la de carácter hereditario, la miocardiopatía familiar. Relativamente frecuente, se puede ver en una afección de un grupo y son trastornos hereditarios. También está la enfermedad endomiocárdica eosinoфílica, donde la serosa, el núcleo cardíaco, perdón, está infiltrado por eosinofilia, pero del, del músculo cardíaco. Y la fibrosis endomiocárdica, otra miocardiopatía primaria. Las formas primarias son relativamente infrecuentes. La familiar, de estas tres, familiar y las idiopáticas son las más frecuentes, estas dos son relativamente raras. La miocardiopatía secundaria se clasifican a su vez causas infecciosas. Ahorita las vamos a ver, las causas infecciosas más frecuentes de miocardiopatía. También tenemos los trastornos metabólicos, tenemos la tiroides allí, las causas tóxicas, tenemos el alcohol, la enfermedad del depósito, la enfermedad de tejido conectivo, otra vez lupus reumatoide, infiltración de granuloma. En los granulomas tenemos nuevamente la tuberculosis, aunque también es infecciosa, la próstata infiltrativa neoplasma, las enfermedades neuromusculares, vamos a hablar de Duchenne, las nutricionales, vamos a ver de quimia, y las inmunitarias. Como ven, hay otras patologías sistémicas como que tienen su propia manifestación que afectan secundariamente al músculo cardíaco y lo afectan. La clasificación patológica es este estructural que tenemos acá. Básicamente aparecen tres grandes tipos de miocardiopatía. El tipo dilatada, que es la más frecuente, la hipertrófica, que es la segunda frecuencia, y la restrictiva. Entonces, vean el ventrículo izquierdo en esta representación de cuatro partes. Un ventrículo izquierdo normal, el primero acá, el frío a la izquierda, el ventrículo izquierdo de carácter normal, su trato hacia la aorta y su entrada con la aurícula izquierda, que es quien lo lleva. Vean el grosor de las paredes, el tamaño de la cavidad. Esto es una representación de un ventrículo izquierdo normal. En la miocardio tan común que esas paredes de ventrículo están no más gruesas, pueden verse algo adelgazadas. La cavidad interventricular es muy aumentada y puede también ir reflejado porque la sobrecarga de volumen que está, puede sobrecargar también de volumen y presión auricular y puede dilatar la aurícula, aunque no es lo más dominante. El tracto aórtico no hay gran modificación. Esto se ve en miocardiopatía dilatada.
En el caso de la miocardiopatía hipertrófica, la segunda frecuencia que tenemos acá, vean como el grosor del músculo izquierdo es muy, muy importante. La pared libre del ventrículo izquierdo como el músculo interseptal. Entre el ventrículo izquierdo estaría el ventrículo derecho. La forma septal asimétrica que la forma más frecuente. Es tan grande el músculo, el ventrículo, que la cavidad intraventricular es más pequeña. Por lo tanto, cuando la aurícula vaya a llenar esto, lo llena con muy poco volumen y se refleja con sobrecarga de volumen y presión. También la aurícula izquierda se llena de volumen y presión y por eso se dilata la aurícula. Y de ahí de forma retrógrada al vean como el trato de salida. Vean este trato de salida normal, el tamaño de la salida de la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Vean acá cómo está más pequeño. Con una valva mitral más redundante, e incluso en estos momentos de contracción, esto hace esa corta y esto puede superponerse y tocarse. El velo del paladar, el velo de la mitral puede tocar al músculo interventricular y obstruir prácticamente todo el trato de salida de la aorta. Porque daría unas manifestaciones clínicas especiales que ahorita vamos. El caso de la miocardiopatía restrictiva es el ventrículo, el músculo, el que está muy rígido, tiene un trastorno de la distensibilidad porque está infiltrado. Generalmente la cavidad ventricular es de tamaño normal, puede haber una variación en que esté un poco más pequeña, pero al perder la distensibilidad, quien sufre de la y de forma retrógrada, el sistema como está la aurícula dilatada, con sobrecarga de presión y volumen. La función sistólica estaría conservada, aquí la función sistólica estaría depletada, y aquí estos dos serían con disfunción diastólica. Sistólica conservada con función diastólica. Vamos a ver la dilatada, como la vimos, hay un crecimiento ventricular muy marcado, hay disfunción sistólica, la fracción de eyección de estos casos, de estos pacientes, generalmente está por debajo de 40%, y hay falla cardíaca congestiva. Si no hay falla de vaciamiento porque no hay función sistólica, ese volumen residual está aumentado y cuando venga el nuevo llenado ventricular lo va a encontrar allí y produce también sobrecarga de presión en la aurícula y de forma retrógrada la forma de que el sistema pulmonar, corazón derecho y periférico, toda la clínica de una insuficiencia cardíaca. La dilatación de la aurícula genera muchas arritmias, sobre todo una fibrilación auricular. Y esa disfunción, esos trastornos de la pared y esa cardiopatía dilatada produce instantes embolismos arteriales, sistema nervioso central o periférico. Se ve la cardiopatía dilatada, ahorita la vamos a ver con más detalle separado. En la miocardiopatía restrictiva hay un proceso de infiltración miocárdica. Hay engrosamiento endomiocárdico que produce de restricción en el llenado ventricular. Hay una disfunción sistólica y hay una disfunción diastólica. Ese trastorno de llenado ventricular de forma retrógrada afecta a la aurícula y el circuito pulmonar. Otra de la clínica de insuficiencia cardíaca, pero a partir de una disfunción diastólica. La función sistólica de este paciente suele estar normal, por lo menos al comienzo de la enfermedad. Y lo mismo ocurre en la miocardiopatía hipertrófica. Hay un crecimiento marcado del ventrículo izquierdo, más frecuentemente de tipo septal que de su pared libre, aunque hay una forma de miocardiopatía hipertrófica donde predomina el crecimiento de la pared libre del septo. Estas son formas atípicas. La forma típica, como miocardiopatía primaria, es de predominio septal. Vamos con cada una de ellas. El caso de la miocardiopatía dilatada. De todas las tres formas, esta es la más frecuente. En ellas, la forma primaria representa casi el 30% de las miocardiopatía dilatadas son de tipo primario. Y ahí tenemos la miocardiopatía primaria familiar y la idiópica. En la miocardiopatía primaria familiar, dilatada familiar, ocurre una mutación en las proteínas de adenosina. Y esa mutación de estas proteínas, que son responsables de la contracción del todo muscular, de la contracción del músculo cardíaco, impide esto y el músculo cardíaco está como flácido, como una cholita, y muy relajado, y se ve adelgazado, con gran tamaño, y con este componente de grande, que tiene una miocardiopatía con una cavidad muy grande, con unas paredes normales y ya está adelgazada. En el caso de la idiopática, el concepto es causa desconocida, por lo tanto no se puede identificar. El 60% de las miocardiopatía dilatadas son de causas secundarias, y de ellas la más frecuente, hay una duda que es más frecuente. ¿Son las virales o son las tóxicas? Depende en qué país vivamos
y en qué época del año, no, mentira, en qué país viva. Las causas virales, dicen algunos libros de texto, como la causa más frecuente, y ponen nuevamente al virus Coxsackie, tanto HIV y los enterovirus, HIV, citomegalovirus, como los virus más frecuentes. Pero hay literatura que dice que la causa es el consumo de alcohol, el alcoholismo. Por eso es que consideramos que el alcoholismo es una causa muy importante porque es un problema de salud pública. En algunos países, como Rusia, por ejemplo, el consumo de alcohol es increíblemente alto y hay mucha cardiopatía dilatada por el efecto del alcohol. Aquí no nos quedamos atrás. También nos gusta jalar el codo, pero con ahorita estamos bebiendo menos gente, hay menos riesgo. También puede ser una causa de cardiopatía dilatada. Es algo que hay que descartar. El problema es que es difícil confirmarlo. Habría que hacer una bioquímica cardíaca para ver que el componente es tóxico. Hay que saberlo. Es que cuando es por alcohol, si tú cesas el consumo de alcohol, 100%, de verdad te vuelves atento. Ese de la adicción, eventualmente, en cuestión de meses, tu corazón regresa a una condición normal. Es reversible. Dejas el alcohol. Difícil es dejar el alcohol. También está descrito miocardiopatía dilatada por tóxicos como la cocaína, también como fármaco quimioterápico y por envenenamiento por pesado, mercurio. En estos casos también hay miocardiopatía tóxica y características dilatadas. También hay una miocardiopatía dilatada de tipo nutricional por deficiencia de tiamina, el beriberi. La deficiencia de tiamina produce un corazón delgadito, flácido, muy dilatado. En estos pacientes se sopla todo el cuerpo. ¿Okay? Simplemente repone los déficits de tiamina y mejora el componente también de miocardiopatía dilatada. También es reversible. En la causa metabólica, como mencionamos, vamos a hablar de la tiroiditis. La tiroiditis en una fase inicial puede ser hipertiroidea, pero en una fase avanzada puede ser hipotiroidismo. Entonces la tiroiditis, tanto la hiper como el hipotiroidismo, solamente el proceso inflamatorio de la tiroides, puede cursar con una miocardiopatía dilatada. Y también tenemos el trastorno del hierro, que es la hemocromatosis. Por infiltración del hierro del tejido y el músculo cardíaco, este se puede dilatar. El trastorno metabólico que cursa con miocardiopatía dilatada. Dentro de las enfermedades neuromusculares tenemos la miopatía de Duchenne, la miopatía primaria más frecuente. Es un trastorno de la proteína del músculo, que es la distrofina. Al aparecer esta proteína anómala, que es una mutación, esta proteína anómala, el paciente pierde la capacidad motora de toda su musculatura esquelética voluntaria. Es una enfermedad muy dolorosa observarlo, no para el paciente, para quien lo mira, para el médico, porque generalmente afecta, es congénito, afecta a los niños, rara vez superan la adolescencia, y entonces vas a ver un niño con su función cognitiva completa, conservada, normales, generalmente son muy inteligentes, pero sin musculatura, haciendo, fluyéndose literalmente cada vez más, sin músculos, sin un enjuto de capacidad muscular, y después pierde la capacidad muscular respiratoria, mueren por complicaciones de insuficiencia respiratoria, úlcera, procesos infecciosos. Es muy doloroso ver estos pacientes. He visto varios y realmente duele. Duele a ti, no al paciente. Las enfermedades del tejido conectivo, como ya se lo mencioné, otra vez lupus y artritis reumatoide, que pueden producir cursada con miocardiopatía dilatada. Dentro de las causas inmunitarias tenemos la enfermedad periparto. Esto se ve con alguna frecuencia. Diagnosticamos 4 o 5 por año en el RACETI. Entonces, por alguna causa autoinmune no muy bien precisada, asociada con el embarazo, la mujer en el tercer trimestre del embarazo o 6 meses después, incluso puede aparecer después del parto, hasta 6 meses después del parto, el corazón se vuelve una miocardiopatía dilatada. Un corazón normal y de buenas a primeras asociado al embarazo se vuelve una cardiopatía dilatada, con insuficiencia cardíaca y todas sus manifestaciones. No regresan. O sea, más bien termina llevando al fallecimiento del paciente dependiendo de la severidad, por supuesto, y las complicaciones que ella genera de insuficiencia cardíaca. Pues estamos hablando de una mujer a veces primigenia, muy joven, que no terminan de querer a su hijo por este trastorno inmunitario. Y de enfermedades granulomatosas, que también producen miocardiopatía dilatada, es la sarcoidosis, una enfermedad granulomatosa de biología desconocida que puede afectar a muchos órganos y sistemas, sobre todo a pulmón, ¿ok?
sea, hay una fibrosis pulmonar, pero también puede afectar al músculo cardíaco y dar una miocardiopatía dilatada en el corazón. Esta es la miocardiopatía dilatada. ¿Cómo la fisiopatología miocardiopatía dilatada? Lo que es una disfunción de su capacidad contráctil no se contrae adecuadamente. Y eso es una caída de la fracción de eyección. Si hay una caída de la fracción de eyección, una caída del volumen latido. Generalmente la fracción de eyección normal debe estar entre 55 y 60%. Estos pacientes está por debajo del 40%. Ya por debajo del 45 hablamos de insuficiencia cardíaca y ya por debajo del 40 la clínica es muy evidente. Estos pacientes tienen una baja fracción de eyección con una disminución de volumen del corazón, un ventrículo izquierdo gigantesco con mucho líquido en su interior, pero que no vacía casi nada, saca muy poco volumen. Produce el aumento de las tamaños de las cavidades. Hay un aumento del volumen diastólico, todo lo que no se vació, más lo que vino en diástole del llenado, se suma, y eso produce sobrecarga de presión diastólica. Esto produce el componente después del llenado del trastorno de llenado ventricular, después que falló el vaciamiento, falló el sístole, después viene la falla diastólica. Esta disfunción diastólica es secundaria a la disfunción sistólica, y la clínica que da esa disfunción diastólica es insuficiencia cardíaca congestiva, edema pulmonar y el edema periférico. ¿Cuál es la miocardiopatía dilatada? Bien, insuficiencia cardíaca que estamos mencionando, el edema pulmonar y periférico, arritmia cardíaca. Cuando hay dilatación de la aurícula, en el 70-80% de las veces, dilatación de la aurícula izquierda o de la izquierda significa fibrilación auricular. Esa es la arritmia más frecuente que tienen estos pacientes, la fibrilación auricular. Si tienen dilatación de la aurícula o del atrio y la dilatación del ventrículo izquierdo, estos pacientes generan muchos procesos cardioembólicos, eventos cerebrovasculares o cardioembólicos periféricos, infartos periféricos, intestinales, todas esas condiciones que generan estos embolismos. Es embolismo arterial, no la miocardiopatía. En el caso de la miocardiopatía dilatada que comprometa el corazón derecho, que también es posible, la miocardiopatía dilatada puede ser global de las 4 cavidades, el embolismo sería embolismo pulmonar. Y por supuesto pueden generar por estos embolismos y por estas arritmias muerte súbita cardíaca. Enfermo y buena suya. En la miocardiopatía hipertrófica, esta es la segunda frecuencia. Acá ya hay una inversión de la acción. En la dilatada era la más frecuente la secundaria. Aquí la más frecuente son las formas primarias. Y sobre todo las primarias de origen familiar. Por herencia, congénito, estos muchachos traen corazón gigantesco. Es autosómica dominante y hay una mutación en los genes que sintetiza las proteínas. Están desalineadas. No están una sobre otra derechita, sino que es un desastre, una para arriba para abajo, volteada, oblicua, y esa desalineación de las fibras miocárdiacas hace que el músculo cardíaco sea más grueso. Y aun cuando tienen gran capacidad contractil, se contraen bien con potencia, están tan grande el ventrículo izquierdo que su cavidad intraventricular puede estar disminuida. Esta es la forma primaria. Y otra complicación que vamos a explicar ahorita. Las formas secundarias son menos frecuentes. La miocardiopatía hipertrófica. Esta miocardiopatía hipertrófica generalmente está asociada a otras enfermedades como la ataxia de Friedrich, que es la degeneración espinocerebelosa. El paciente tiene una marcha atáxica, tiene temblores, tiene fenómeno de ataxia telangiectasia, también tiene manifestaciones vasculares periféricas en la degeneración espinocerebelosa y ataxia de Friedrich. Un poco frecuente, visto uno o dos. Y también una miocardiopatía hipertrófica por las enfermedades de depósito. Hay sustancias que se depositan en el músculo cardíaco y lo hacen hipertrófico, como una glucogenosis o una enfermedad de Fabry. A pesar del depósito de estas sustancias, todavía los músculos, los miocitos, están activos y tienen capacidad contráctil. No afecta a función sistólica. Solamente el componente diastólico, que es la característica fisiopatológica dominante de la miocardiopatía. Aquí tenemos los diagnósticos normal e hipertrófico. Hay una hipertrofia concéntrica, asimétrica, predominio sectal. Y esto es lo que vemos aquí en este sector, como está muy grande. Como un sector muy grueso, musculoso, hay una disminución de la distensión ventricular. Eso cuando llega el llenado del aurículo ventrículo, va a producir una sobrecarga de presión volúmica, es una difusión diastólica con sistólica. El aumento de la presión de llenado ventricular va a producir aumento de la presión de la aurícula y de ahí el circuito pulmonar.
y su insuficiencia cardíaca, solamente por este componente. Pero aparte de eso, está la obstrucción subaórtica, el examen que le había mencionado. El ventrículo está tan, el septo está tan engrosado que se aproxima al velo de la válvula mitral y puede tocarse incluso en una del ciclo cardíaco. Esa obstrucción que se genera por estos contactos y todo el elemento impide que la sangre salga por la aorta. Es como que hubiera un proceso obstructivo, la aorta es el equivalente a una obstrucción, un aumento de la presión. Ese ventrículo izquierdo, tratando de luchar con esa obstrucción, tiene un aumento del consumo de oxígeno. Muy importante. La sangre que entra a la aorta, el óxido de la coronaria está aquí, posterior a la válvula. Entonces, no llega a la sangre al óxido de la coronaria y por lo tanto la perfusión coronaria está comprometida. Un ventrículo grueso que come mucho, necesita mucho oxígeno, con un déficit de perfusión coronaria, rompe el balance y genera infarto. Isquemia. Junto con el infarto y la isquemia se genera arritmia. Y esta es la causa de la muerte súbita cardíaca. Esta quizá es la causa de muerte súbita cardíaca más alta en jóvenes, sobre todo en jóvenes de atletas de competencia, alto rendimiento aeróbico, deportistas, futbolistas, basquetbolistas, que ustedes han visto el video de esos atletas de alto rendimiento, de buenas primeras se caen como un pájaro en la cancha y fue por una arritmia y una muerte súbita, por una miocarditis hipertrófica no diagnosticada. La clínica puede dar disnea y palpaciones por la insuficiencia cardíaca, que sí hay insuficiencia cardíaca, pero lo más frecuente es que debuten a veces con una angina, la arritmia, la isquemia, o el síncope, por tanto, la perfusión secundaria a una arritmia. Puede producir la muerte súbita cardíaca cuando esa angina no se revierte espontáneamente y pueden encontrar el SAN, la obliteración parcial del tracto de salida corta como un soplo de estenosis, igualito a un soplo de estenosis. La restrictiva, la dejé al final. La miocardiopatía restrictiva es la menos frecuente de las triadas, las tres que estamos mencionando. Las formas primarias son menos frecuentes. Nuevamente tenemos aquí restrictiva de causa idiopática y la fibrosis endocárdica y el miocárdica eosinofílica. Son las formas primarias más frecuentes. La fibrosis miocárdica es una fibrosis de endocardio y eosinofílica y el proceso de fibrosis está asociado con eosinofilia y puede estar asociado con una fibrosis pulmonar, que es lo que se llama el Loeffler. El síndrome de Loeffler es un pulmón que se ve como vidrio helado en la imagen radiológica y es un pulmón completamente infiltrado. Si le hacen un esputo a ese pulmón Loeffler, es puro eosinófilo. Si le hace una biopsia a este miocardio, lo que va a encontrar es puro eosinófilo, fibrosis eosinofílica o Loeffler endomiocardio. No es muy frecuente y muy fácil de diagnosticar, es una biopsia miocárdica. Únicamente uno lo puede sospechar, pero no es tan fácil de diagnosticar. Las formas secundarias que son algo más frecuentes, sobre todo en la amiloidosis, que es una enfermedad del adulto mayor, donde el material amiloide se acumula en prácticamente muchos órganos. Esto con amiloidosis, el material amiloide se deposita en todas las vías digestivas, entonces un vaso grande, un hígado grande, páncreas grande, el colon también está infiltrado, intestino delgado, el megacolon, también puede tener el corazón infiltrado. En el caso del cerebro produce una encefalopatía degenerativa, ¿okay? El Alzheimer, con producción de material amiloide cerebral. Entonces, todas las manifestaciones secundarias pueden estar acompañadas con una miocardiopatía restrictiva. Un músculo cardíaco infiltrado de este material amiloide no impide su función sistólica, pero sí trastorna la parte diastólica, porque es un músculo infiltrado, por lo tanto más rígido, menos distensible y produce la disfunción diastólica. También hay otras enfermedades del depósito, como la enfermedad de Fabry, la enfermedad de Pompe. Estas son de carbohidratos, ramificados, busquen las clases de bioquímica para que las pasen. También es capaz de producir miocardiopatías restrictivas. Nuevamente la sarcoidosis, granulomatosis, infiltrante. Aquí la tenemos como una de las causas, puede afectar tanto de forma dilatada como de forma restrictiva. Posterior a reacciones actívicas bélicas terapéuticas, infiltración neoplástica del músculo cardíaco no es frecuente. La forma neoplástica primaria del músculo cardíaco sería un radiomiosarcoma del músculo cardíaco, eso es rarísimo. Pero sí puede haber como causa metastática, aunque también son bastante infrecuentes.
Pues ya mencionamos cada una de ellas, las que están la que produce. La fisiopatología de una miocardiopatía restrictiva es hay una filtración del miocardio, por tanto la disponibilidad de ese ventrículo izquierdo está disminuida y produce una disfunción diastólica con una función sistólica controlada. El llenado ventricular está aumentado, tanto el derecho como el izquierdo, y igual que el llenado ventricular en diástole. Entonces esas presiones de llenado ventricular produce sobrecarga de presión y volumen en la aurícula y de la aurícula hacia el circuito pulmonar, por eso la clínica es de insuficiencia cardíaca. Hay una variante de la miocardiopatía restrictiva donde el tamaño de la cavidad ventricular está reducido. Entonces la miocardiopatía restrictiva es obliterante, pero es lo menos frecuente. Lo más frecuente es una miocardiopatía restrictiva o una cavidad ventricular normal. Lo más es idéntico, excepto el volumen intraventricular. Eso lo van a hacer diagnóstico cuando hagan el ecocardiograma. La miocardiopatía restrictiva en la clínica es la insuficiencia cardíaca, disnea, de esfuerzo, edema pulmonar, ingurgitación yugular cuando la insuficiencia cardíaca es global, falla el corazón derecho también, ascitis, falla global, edema en miembros inferiores, falla global, e hipotensión ortostática. Porque hay trastorno de la esterilidad y el llenado no es adecuado. Los cambios de posición producirían la hipotensión. Esto es un cuadro comparativo fisiopatológico. Esto es del Colegio Americano de Medicina Interna, esta publicación. Este es un resumen de toda la clase con las tres formas, dilatada, hipertrofia restrictiva. Ellos toman la clase, la obliterante, una variante de la restrictiva, pero con ventrículos pequeños, característicamente pequeños, tamaño de las cavidades, mientras que la restrictiva es normal. Esta es la única diferencia que tienen con la clasificación que vimos en la clase. Una obliterante es una restrictiva con cavidades pequeñas. Lo demás es exactamente igual. Y vemos las características, cómo se ven las cavidades morfológicamente, cómo es el gasto cardíaco en cada uno de ellos, el volumen latido, la presión de llenado ventricular para ver si hay disfunción sistólica o diastólica, el tamaño de la cavidad, la fracción de eyección, disfunción sistólica, la dilatada, como tiene la fracción baja. La demás la tienen conservada normal o elevada en caso de la hipertrofia. La intensidad del trastorno diastólico en la restrictiva es donde está más disminuida, la hipertrófica también, mientras que en la dilatada se observa la intensidad, más muy suavecito en el músculo cardíaco. Y la afección que puede tener otros órganos por las causas iniciales. Y el mismo comparativo diagnóstico paraclínico en cada una de esas tres. Cómo se ve la rayos X de tórax, cómo se ve en el electrocardiograma y en el ecocardiograma de las tres formas de miocardiopatía. El tamaño dilatada, la cardiomegalia, la moderada o infección venosa pulmonar. La restrictiva del corazón no está tan grande, suele estar bien conservado. Y la hipertrofia más concéntrica que excéntrica, por eso la silueta cardíaca no se ve tan grande, no se ve tan gigantesca como la dilatada. En el electrocardiograma, entonces los bajos voltajes, alteración del segmento C3, en la restrictiva, la alteración hipertrofia complejo grande, más bien, con trastornos de reposición, y en el ecocardiograma, que es el diagnóstico de certeza, porque ve la estructura, el tamaño de cavidad, de fracturación, todo el dato que vimos en la transparencia anterior, el ecocardiograma lo puede evaluar. Nuevamente, es el estudio de elección para el diagnóstico de las miocardiopatías. Creo que acá terminamos, ¿sí? Ok, vamos a salir de esta presentación y bueno, ok, hay una pregunta acá. Andrea, en la cardiopatía dilatada dijo que la de Duchenne era la más frecuente o la más infrecuente. No, Duchenne es la enfermedad del sistema neuromuscular más frecuente que produce miocardiopatía, pero no es la causa más frecuente de miocardiopatía dilatada. De hecho, he visto muy poco Duchenne, le dije que he visto 2 o 3 casos, pero cuando es un Duchenne, sí, un paciente con una miopatía primaria, la causa más frecuente es el Duchenne. El Duchenne es la causa más frecuente de miopatía primaria, no de miocardiopatía dilatada. Creo que no lo dije, realmente se me interpretaron así. Ok, Carlos Luis, vamos a ver. En caso de una radiografía tórax, siempre se considera que es pericarditis
por el aumento de volumen, no puede ser simplemente una cardiopatía hipertrófica o dilatada. Y también vas a encontrar una repetitora, una silueta cardíaca grande. Por eso hay que diferenciar entre el aumento de la silueta cardíaca por pericardio o por el músculo cardíaco o por miocardio, lo que está dilatado. No lo sabe. Entonces, a veces es el eco el que da la diferencia entre uno y otro. A veces hay diferencia en la densidad radiológica del pericardio con el miocardio y uno puede diferenciarlo, pero no es tan sencillo. Sobre todo cuando vemos ahora que vemos las placas en un celular. Ok, Andrés, Carlos Luis, en la cardiopatía hipertrófica puede ser una causa de una hipertrofia. ¿Sí? Hipertrófica puede ser una causa de hipertrofia del miocardio. No entendí la pregunta. ¿Querrás decir la hipertensión? No, es una causa. La hipertensión produce hipertrofia del miocardio, es el mecanismo fragmentario, pero ya no sea una miocardiopatía, sino una cardiopatía hipertrófica. La hipertensión produce hipertrofia del músculo cardíaco, primero concéntrica y después céntrica. Pero no es una miocardiopatía porque no es primaria y no es de las causas habituales. Recuerden que el concepto excluye a los pacientes con hipertensión isquemia, cardiopatía congénita. Esas enfermedades tienen que ser excluidas. Ok, Andrea, es cuadrito.